una nación de 200 años y sobre su literatura hay mucho por estudiar. ¿Cómo ha sido la literatura costarricense? ¿Quiénes fueron escritores que rompieron con ideas de la época? ¿Quiénes las mujeres que apostaron por la pluma para hacerse escuchar? ¿Quiénes renovaron estilos narrativos, formas de escribir? ¿Quiénes desafiaron al patriarca? ¿Cuánto ha pesado el costumbrismo en la literatura de este país llamado Costa Rica? ¿Cuánto sabemos de nuestra literatura? ¿Qué podemos decir sobre las narrativas costarricenses en cuanto a movimientos? ¿Cuáles fueron los géneros cultivados? El pueblo Cabécar conoce la historia de cómo se iniciaron los gustos y preferencias que iban a existir más tarde entre las personas. Cibú dejó que lo bonito, lo feo, lo malo y lo bueno fueran escogidos por los hombres. Todo inició cuando no había más que tinieblas y Cibú decidió crear al Señor Sol. La primera forma que le dio fue la de un hombre enfermo y mal vestido, y le ordenó que se presentara a 5 señoras que vivían en el cielo. Cada señora vivía en una estación que pertenecía al día, y las 5 estaban contentas que el Señor Sol fuera a visitarlas, pues todo era oscuro ahí. Además, ellas iban a conocer por primera vez a un hombre, y para esperarlo, se vistieron muy bien. El sol inició su visita en el palenque de la señora que vivía en el amanecer. Pero el sol llegó feo, mal vestido y con granos. Por eso la señora, al verlo, le dijo: «Señor, no se acerque. Pensé que Dios iba a enviar a alguien bonito. Mejor váyase». Así pues, no lo atendió y tampoco le sirvió del cacao que había preparado. Bastante triste, el sol se fue. El sol continuó con su camino hasta llegar a la siguiente estación. Ahí había un palenque bien arreglado con una señora esperando. Pero al verlo pobre y feo, ella tampoco lo aceptó. El sol únicamente le dio las gracias. Llegando al mediodía, le tocó a la tercera señora recibirlo. La señora estaba cocinando cacao. Antes de que el señor Sol llegara, ella decía: «Lo voy a esperar contenta de recibir a un hombre», porque nunca había visto a uno. Cuando el sol llegó, ella le dijo: «Pase adelante, acompáñame a tomar cacao», y le cantó: «Gran sol, solcito, gran sol, bienvenido, gran sol, resplandeciente gran sol, he aquí tus doncellas. Este es el camino que tienes que recorrer. Por primera vez toma esta bebida». El sol respondió cantando: no se preocupe por mí». Terminaron el cacao y el sol quedó muy contento. Dijo: «Mañana vuelvo a pasar a la misma hora. Hasta luego». Alegre, el sol se fue hacia abajo, hacia las estaciones de la tarde, pero ellas tampoco lo quisieron, por feo y mal vestido. Cansado de recibir más desprecios que amistad, el sol se fue a su casa a descansar. Al día siguiente, se levantó tempranito y comenzó con sus rayos a iluminar, pero antes de que saliera, lo visitó Cibú y le dijo que le iba a dar su verdadera forma. Así que lo puso muy hermoso, sano y bien vestido. Con esta apariencia, el sol comenzó su recorrido. ¡Qué sorpresa se llevó la señora del amanecer! Cuando lo vio, corrió para abrazarlo, pero el señor Sol le dijo: «Señora, ayer usted me despreció. Hoy no voy a pasar a su palenque. Con el respeto que usted se merece, seguiré con mi camino». Lo mismo le pasó a la segunda señora. Estaba descuidada, pero apenas lo vio, quedó fascinada con él y lo quiso abrazar. Pero él se echó para atrás y dijo:
Yo soy el mismo que ayer usted despreció. Cuando llegó al tercer palenque, estaba la señora que lo había aceptado el día anterior, pero como él estaba tan guapo, ella tenía vergüenza y no lo reconoció, pero el sol le dijo: alégrate que soy el mismo que te visitó ayer. Entonces, muy alegres se abrazaron y pasaron a tomar cacao. En la tarde le pasó lo mismo que en la mañana, pero él les dijo: disculpen, pero hoy no puedo atenderlas. Así terminó el día el señor Sol, y por el resto de los días hace el mismo recorrido y se queda a tomar cacao con la señora del tercer palenque. Las historiografías literarias oficiales no contemplan elementos de la narrativa indígena, pero ante la pregunta de si tenemos o no literatura indígena costarricense, se debe decir que sí. A como decir que tenemos 8 pueblos indígenas y que Costa Rica es multiétnica y pluricultural, tal y como parte el artículo 1 de la Constitución Política. Las historias están, el poema está, los cantos están. Debemos decir que en la línea histórica la literatura se trata de una tradición oral que ha pasado entre las generaciones. Esta literatura ha sido compilada en trabajos del Ministerio de Educación Pública, otros textos y poemas a través de la recopilación del lingüista y otros a través de distintos medios, intereses, objetivos. Pero la literatura indígena sí ha tenido movilización. Poca o mucha la ha tenido y hay que defenderla. Poca o mucha la tenemos. Y ahora más que nunca debemos sentirnos orgullosos y enfrentar con esto siglos de blanqueamiento étnico que tanto daño ha causado en las identidades. En los imaginarios, no somos blancos, somos una Costa Rica mestiza, diversa, intercultural. Los territorios indígenas nos cuentan sus leyendas, mitos, cantos y una literatura que nos ha dejado identidad. Literatura que estaba desde antes que todos nosotros en este territorio. Les voy a contar el cuento de la danta que se convirtió en muchacha. El muchacho se enamoró de la muchacha, que era bonita, gordita. Él iba siempre al río y la veía ahí. Se fue enamorando de ella porque era una muchacha muy linda. Un día se la trajo para la casa y ahí vivían. El cuñado le decía al hermano: ¿quién dice que esa mujer es bonita? Yo no la veo bonita y qué raro camina esa mujer. Entonces ella se le quedó mirando, pero era una muchacha toda bonita. Me voy a cosechar unas hojas, porque nosotros los indígenas comemos hojas con banano. Así que me voy a ir a cosechar hojas, le dijo ella a su marido y se fue. El cuñado algo sospechaba y se fue detrás. Se fue y se llevó la flecha. Se fue dizque donde había monte suave. Esa muchacha se convirtió en danta y se puso a comer hojas. Entonces él la tiró con la flecha y entonces se perdió ella. De pronto se perdió. Como que se hizo invisible. Más tarde, cuando llegó a la casa, la muchacha llegó pero toda dolida. Le dolía aquí en el pecho y le dolía una parte de la cadera. Pero el hermano le contó al marido que ella no era persona. Él se enojó con su hermano y le reclamó que para qué tenía que ir a ver a la señora. Al amanecer, la muchacha desapareció. Era la danta. Igual pasó con el venado, que era una muchacha delgada, bonita. Caminaba rápido, miraba de costado y ¡qué muchacha más bonita! Igual se juntó con el muchacho. Llegaba a la casa y cada vez que caminaba se sonaba como casco suelto. Le dijo al cuñado al hermano: ¡qué mujer más rara! Cuando camina suena. Y el hermano no le dijo nada. La muchacha se fue otra vez y el muchacho la siguió. Al llegar a la casa le dijo al cuñado: ¿quién dice que usted es muchacha? Nosotros decimos Siún. Venado, usted es Siún. Y esa muchacha se salió corriendo y por allá se convirtió en venado y no regresó jamás.
Abelardo Bonilla, Joaquín García Monge, Mario Sancho, Álvaro Quesada, Flora Ovares, Margarita Rojas, Alberto Cañas, se han destacado como estudiosos de la literatura costarricense. Las historiografías de Álvaro Quesada, Margarita Rojas y Flora Ovares, quizás en un nivel mayor, dado que han sido historiografías de mayor amplitud y desarrollo. Inician con el análisis y mención de corpus literarios producidos a mediados del siglo XIX. Escuchemos al respecto reflexiones del doctor Albino Chacón Gutiérrez, profesor de literatura y un referente académico en la materia. Bien, hablemos entonces un poquito sobre esos orígenes un poquito difusos o bastante difusos. Por eso es que siempre se considera que, sobre todo a partir de la década de 1890 y resto, ¿verdad?, hacia ya el cambio de siglo, ahí es donde sí encontramos ya, digamos, un corpus de autores que ya tienen una mayor conciencia de lo que sería una escritura mucho más cercana a lo que es la tradición literaria, y que sería entonces el origen de la literatura costarricense. El nombre de El Olimpo, para denominar a ese conjunto de escritores, Ricardo Fernández Guardia, Argüello Mora, Pío Víquez, etc. Usted se da cuenta entonces de que son autores que incluso en ese momento estaban escribiendo una literatura muy circunscrita al Valle Central. Lo que quiero decir con esto, y con eso vamos a ir tocando otro aspecto de su pregunta, es que la literatura costarricense nació dentro de los estrechos límites del Valle Central, y eso fundó un concepto de identidad nacional a partir de la literatura. La literatura siempre ha sido considerada una producción discursiva fundadora, importantísima en lo que sería la conformación de una identidad nacional. Y la identidad nacional costarricense se fundó, por decirlo de esta manera, en los estrechos límites del Valle Central, con estos autores. Y todo lo que estos autores escribían no tenía absolutamente nada que ver en ese momento con, digamos, lo que hoy reconoceríamos como diversidad cultural costarricense. Eso creó una hegemonía cultural, una hegemonía de la escritura, una hegemonía literaria que fue fundante durante muchísimos años en la literatura del siglo XX en Costa Rica. En el siglo XX, según las autoras Margarita Rojas y Flora Ovares, en Costa Rica se tiene en el escenario una polémica centrada en la literatura. Se discutía sobre qué se debía escribir, si sobre asuntos nacionales, personajes históricos, o si cada escritor tenía la libertad para desarrollar los textos literarios sobre lo que quisiera. Rojas y Ovares, en 100 años de literatura costarricense, lo plantean de la siguiente manera. Abro comillas. Los escritores estaban conscientes de que la práctica literaria en el país era incipiente y que, precisamente por esto, se hacía necesario establecer normas, es decir, acomodar cómo y sobre qué se debía escribir. Los nacionalistas planteaban que la fuente inspiradora del arte tenía que ser lo costarricense, lo autóctono, dado que consideraban que había ignorancia sobre el entorno, la propia historia, y que hacía falta mayor estudio de lo nacional. Sin embargo, esto fue más que una discusión, y nos encontramos con una disputa entre los nacionalistas y los europeizados. Estos últimos fueron exiliados de las obras nacionales, y los que escribían sobre lo que había definido que era Costa Rica fueron declarados los clásicos de la literatura costarricense. Ahí, dentro de ese costumbrismo de finales del siglo XIX, no de principios del XIX, sino de finales del XIX y principios del siglo XX, tendríamos la gran figura del costumbrismo. Las dos grandes figuras son sin duda Magón, Manuel González Celedón, y Aquileo J. Echeverría. Note usted que la visión de la literatura costarricense, ya no solamente de esa época, sino ese momento histórico como madeja que luego el siglo XX va a ir sacando los hilos de ahí,
ha marcado tanto el imaginario literario, el imaginario cultural costarricense, que incluso nuestros dos principales premios hasta la actualidad, uno es el Magón y el otro es el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría, lo cual a usted le muestra ya que nosotros nos quedamos anclados en una visión de la literatura, en una visión nuestra, campesina, valle centralista, costarricense en sus orígenes, conformó esa idea de que es en el Valle Central y es ese campesino, es ese concho, como diría Gallini, es esa visión de las costumbres positivas o negativas que describe Magón. Usted se da cuenta que la literatura de García Monge también es totalmente vallecentralista, etc. Esa ha sido la Costa Rica que se fundó desde finales del siglo XIX y es la literatura que en mucho se desarrolló durante gran parte del siglo XX hasta que en la década del 40 ya algunos autores extendieron un poco la problemática social. Tío Conejo estaba muy preocupado porque era la tercera vez que había estado en un así de que se lo echara de un bocado tía Boa. La había encontrado hecha una espiral entre el zacatito verde en donde él acostumbraba a cenar y creyéndola dormida no le hacía caso. Pero cata que de pronto tía Boa se desenrollaba como por resorte. Y si no hubiera sido porque tío Conejo tenía buenas piernas, se lo habría tragado. Se puso a pensar y va de pensar cómo haría para matarla. Era tan larga y tan gruesa que de solo verla le temblaba el cuerpo. Al fin le vino una idea. Tomó un saco de tela gruesa y se encaminó hacia la casa de tía Boa. Ella vivía en el hueco de un tronco carcomido de un viejo espabel que daba sombra a un ojo de agua. Como si fuera con alguien, al acercarse al árbol, se puso a decir primero en voz alta y luego en voz más baja, diferente a la suya. ¿A qué alcanza? ¿A qué no alcanza? ¿A qué alcanza? ¿A qué no alcanza? ¿A qué sí? ¿A qué no? Apostemos que sí, apostemos que no. Hombre, que sí alcanza. Hombre, no seas maceta, que tía Boa es más larga que un camino y más larga que ese espabel. Yo apostaría mi cabeza a que no alcanza. Pues yo digo que sí alcanza. Al decir la última frase, iba llegando tío Conejo a la casa de tía Boa, la cual dormía y a las voces se había despertado. Por fortuna estaba de buen humor, pues tenía en la panza un cariblanco que había bajado al ojo de agua. Así es que estaba haciendo digestión. Asomó la cabeza por el hueco y como viera tío Conejo le preguntó: «¿Y de ahí, hombre? ¿Qué es esa algazara que traes que me ha despertado?» «Pues señora, vaya viendo que ese porfiado de mi hermano», al mismo tiempo indicaba con el dedo atrás del árbol hacia unos matones, como si allí estuviera escondido el supuesto hermano. «Dice que apuesta a que usted no alcanza en este saco». Mostró a la vez el saco a tía Boa. «Y yo le digo que apostemos a que sí alcanza». «Ábrele la boca al saco», dijo tía Boa, «para acomodarme dentro. Así se convencerá a ese porfiado y tú ganarás la apuesta». Tío Conejo, mientras tanto, decía para sí: «Ay, María Santísima, que no le den ganas a tía Boa de comerme». Le temblaba todo el cuerpo, pero logró serenarse y abrió el saco. Acomodándose en él, la tía Boa perfectamente. Sin pérdida de tiempo, tomó tío Conejo una cuerda que llevaba en el bolsillo, amarró con nudo ciego la boca al saco y de un empujón lo echó al río. María Leal de Noguera fue una educadora de Santa Cruz, Guanacaste. Tuvo siempre inquietudes sobre literatura infantil, pensando la literatura
como un motor de aprendizaje y creatividad para la comunidad infantil. Escribe cuentos viejos para el año de 1923 y se trata de cuentos donde Tío Conejo es protagonista, junto con otros animales, quienes también son llamados tíos. De pronto, cuando se escucha Tío Conejo, se piensa únicamente en Carmen Lyra, mas no sería justo, dado que los cuentos sobre este personaje también fueron escritos por María Leal de Noguera y son de una prosa familiar, cercana, simpática y con una estética escriturística que hace sentir desde un lenguaje muy costarricense la cercanía de este mundo narrado con el lector. Carmen Lyra y María Leal de Noguera coinciden en escribir de estos animales personificados, donde ya se dijo que el conejo es el personaje principal. El conejo se trata de un personaje con una astucia sobresaliente que le permite tener beneficios, ganancias, y dicha astucia le permite salir triunfante de las pruebas. Pero, ¿a quién se parece Tío Conejo? La araña Nancy estaba de paseo por un bosque de palmas, cuando de repente se encontró en el camino un coco del tamaño de un hipopótamo. Incrédulo, a Nancy se frotó los ojos para asegurarse de que lo que veía era cierto. ¡Qué coco más grande!, dijo admirado. ¡Plaf! Al terminar estas palabras, a Nancy sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Después de una hora se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. ¿Qué ha pasado?, se preguntó. Caminé por el bosque, me encontré este coco y luego dije, ¿qué coco más grande? ¡Plaf! Al decir estas palabras vuelve a sentir el estupor y cae en un sueño profundo. Al despertar, Anansi dijo, «Esto es un coco encantado. Cualquiera que diga las palabras mágicas caerá en un sueño profundo. Debo encontrar la manera de aprovechar mi descubrimiento». En ese momento, Anansi ideó un plan. Hizo rodar el coco hasta la mitad del camino que conducía al mercado del pueblo. Luego se escondió detrás de un frondoso arbusto y esperó pacientemente. Muy pronto, el burro pasó por el camino cargando en su lomo una bolsa llena de naranjas grandes, muy dulces. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, «¡Qué coco más grande!». ¡Plaf! Al decir estas palabras, el pobre burro sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi saltó de su escondite mientras el burro dormía y se llevó el saco de naranjas. Después de una hora, el burro se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su saco de naranjas. El burro estaba muy triste, pero Anansi estaba muy feliz. No podía esperar a poner su plan en marcha otra vez. Una vez más, se sentó a esperar cuando de repente pasó el elefante por el camino. El inocente animal llevaba en su tropa un canasto lleno de deliciosas bananas. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro, «¡Qué coco más grande!». ¡Plaf! Al decir estas palabras, el elefante sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Anansi se acercó al elefante y se llevó el canasto de bananas. Después de una hora, el elefante se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas. Buscó por todos lados, pero no encontró su canasto de bananas. El elefante estaba muy triste. Anansi seguía muy feliz, porque al llegar la tarde también el perro, la gallina, la rata y el ratón habían caído en su trampa y mientras dormía, él se hizo a la comida de todos los desprevenidos caminantes.
Durante todo ese tiempo, la comadreja había estado observando a Nancy. El comportamiento de la araña no la sorprendía, pues a Nancy también la había engañado antes. Esta era su oportunidad de darle una lección a la astuta araña. De esta manera, la comadreja fue al mercado para abastecerse. Pretendiendo no estar enterada de las artimañas de la araña, pasó por el camino sosteniendo una bandeja cubierta de pescados de todos los tamaños y colores. Al ver el coco gigantesco, se detuvo para decir con asombro: ¡Ah! ¿No creo lo que ven mis ojos? Sin decir las palabras mágicas, la comadreja se quedó parada mirando la fruta por varios minutos. A Nancy se le hacía agua a la boca de ver los pescados y no podía esperar más para comérselos. Entonces salió del arbusto y saludó a la comadreja. «Hola, amiga, me alegro de verte», dijo a Nancy señalando el enorme coco y añadió: «¿Puedes decirme lo que ven tus ojos?» «No sé qué veo, a Nancy. ¿Me lo puedes decir tú?», respondió la comadreja. A Nancy estaba perdiendo la paciencia. «Se supone que debes decir lo que ves», contestó muy fastidiado. «Está bien, Nancy, diré lo que me pides». «Lo que ves», repuso la comadreja, evitando a toda costa decir las palabras mágicas. «¡No!», gritó Nancy. «Se supone que debes decir qué coco más grande». ¡Plaf! A Nancy sintió un estupor y cayó en un sueño profundo. Otra vez. Después de una hora, Nancy se despertó sintiendo su cabeza dar vueltas, y entonces el elefante, el burro y el resto de sus víctimas lo miraban muy enojados. «A Nancy, devuélvenos lo que es nuestro», dijeron al unísono. La comadreja les había contado todo lo sucedido, pero a Nancy tenía un enorme apetito y de los alimentos no quedaba nada. Entonces los animales idearon un plan para recuperar lo perdido. «Ve al mercado y vende lo que tengas para pagarnos la comida que te llevaste», dijeron. Y así fue como Nancy terminó en el mercado vendiendo pasteles de coco, agua de coco, leche de coco, harina de coco, puré de coco, coco rallado y todo lo que te imagines que se puede hacer con un coco del tamaño de un hipopótamo. Eunice Odio, Yolanda Uriamuno, fueron voces y mujeres que levantaron su literatura en contra del patriarcado. Lo desafiaron y pagaron un precio. Más grande y de muerte la factura de Eunice Odio y Yolanda. ¡Ay, Yolanda! Ese nombre que quemó y enfureció a varones en aquellos tiempos. Yolanda y Eunice fueron leídas como si sus textos fueran conjuros, y les cuesta ya no soportar vivir en Costa Rica. Cuesta que ambas vean a Costa Rica con dolor y que se vayan con rabia de donde les arrebataron el respeto. Protestaron en contra de ese costumbrismo y esa idea de escribir siempre desde las costumbres. Renuevan la visión hacia el arte y las empezaron a ver con desenfado. La lluvia ha dejado guardado su vestido para que no lo vean las furias, para que no lo toquen los pararrayos con sus dedos de vino y llanto. La lluvia, melancolía de nube descendida, ha dejado guardado su vestido en las puntas del aire. Sobre la falda se pasean los pájaros. Entre su burla de agua, la sonrisa menor de los arcángeles. El hecho, por ejemplo, de hacer alusión a su propia sexualidad, a sus propios deseos sexuales, a la mujer como un ser sujeto en el campo sexual, no solamente receptiva, sino como un sujeto activo,
Eso es una transgresión enorme y pagaron muy caro. Cuando una mujer desafía el patriarcado, y sobre todo en un contexto tan rígido como el de la época, se pagan precios muy caros. Ellas pagaron con la vida de alguna forma porque tuvieron que autodesterrarse y tratando de vivir del arte y de su literatura, pues obviamente no, en un lugar que ni siquiera era su patria, pues fue muy duro, no sobrevivieron, eso las quebró, y el trato que les dieron los varones, el poco eco que se dio a su literatura estando ellas vivas. Yolanda Oriamuno sufrió, la sociedad complotó para desautorizarla como madre, y ese es uno de los castigos más terribles del patriarcado, quitarte tus hijos, y ella no es el único caso. La descalificación de la mujer, como madre, como ser humano, y te quitan el hijo. Es muy fuerte. Entonces, fueron transgresiones que pagaron con precios altísimos. Virginia Grutter también sigue esa línea de rompimiento, de atrevimiento, y tanto como abocarse a una literatura política, a un compromiso enorme con lo que ocurría en su época tan convulsa. Y bueno, ya digamos, ya los precios que paga son distintos, ¿verdad? Tiene más reconocimiento, no sufre la intolerancia tan espantosa de la época de Eunice y de Yolanda. Es poesía valerosa. Todo esto es literatura muy valiente y muy dolorosa. Yo sí tuve que enfrentar un poquito de eso, ¿no? De esa burla y de esa forma de rechazo, pero al mismo tiempo yo me siento muy halagada porque en mi poesía erótica, que publiqué siendo muy jovencita, a los 23 años, al mismo tiempo que generó esa especie de rabia, ¿verdad? Y ese rechazo, se vendió mucho, la gente se identificó, los hombres se sentían homenajeados, las mujeres sentían que había una voz que hablaba por ellas, o se sintieron identificadas, y eso me compensó mucho. Las mujeres se nos educa para eso, para la represión, para el pudor, para estar calladas, con las piernas cerradas. Mi madre fue quien sentó un ejemplo de vida para mí, me hizo ver como natural tener una actitud feminista, y mi padre quien me enamoró de la literatura. Hombres que amé, los esplendentes hombres de los cines sombríos, tormentosos o dulces, los demonios garridos, los de espléndidas crines, los arcángeles tácitos escoltando la noche, bordeando como un sueño mi cuerpo humedecido. Hombres tiernos, nefastos, portentosos, cobardes, hombres castos, los tuve, resguardando su fuego de mi pasión sin quicio, los delgados, los altos, los altísimos, los que tenían un dejo de avellana en los hombros, los feos que tanto quise amar como a los más hermosos, buscando el tramo tibio detrás de sus rodillas, el ángulo exquisito del tobillo y sus entornos. Amores desvaídos, amores elocuentes, batallando exaltados al igual que San Jorge, domeñando a mi madre, el dragón crepitante. ¿A dónde fueron? ¿Y a dónde fue mi madre? Hombres que amé, con fe, con sed, con sinrazón, con lucidez, como un ciclón que encalla y es solo desatino. Hombres que amé como nunca jamás, y esa que soy y fui y ya no seré nunca, está bailando ahora perdida en un bolero irrepetible, cargada de geranios, de besos que no vuelven como la línea dura de un astro que se astilla. Esto fue amor. Lo firmo con mi saliva y puño en un vaso de acero en el que brindo.
hay una colegiala en algún sitio que baila hasta el cansancio. Y tenían los franceses y los ingleses y todo eso. Y comencé a hacer pequeños resúmenes de cómo iba la guerra, ¿verdad? Como reportajes, ¿verdad? Y ese era mi juego. Yo no tenía la menor idea de que podía ser, ¿cómo se llama? Escritor. Porque yo creí que todos los escritores estaban muertos. Todos los que yo conocía, los de la Biblia y los de clásicos ingleses, pues todos estaban muertos. Entonces yo creí que era como que antes escribía que no. Cuando estaba en 4º grado ya de la escuela de español, ¿verdad? La maestra nos hizo participar en un concurso a nivel nacional que había sobre el árbol. Entonces nos pidió una composición, ¿verdad? Sobre el árbol. Y escogió 2, entre esos el mío. Lo mandó y resulta que salí premiado. Salí con el premio Nobel, 25 colones, ¿verdad? Con las ranas, ¿verdad? Las billetes esas verdes que le decíamos las ranas, y una carta de felicitación del ministro. Por supuesto que andaba en el recreo yo con las 5 ranas, así. Cuando me pasé a San José, bueno, pues tuve mucha influencia de la maestra doña Mireya de Sánchez. Y después en el colegio comencé a participar en el periódico del colegio nocturno, del Liceo de Costa Rica Nocturno. Y es muy importante reconocer el papel que el profesor Obdulio Cordero, pues es muy importante que los profesores tengamos conciencia de lo bueno y lo malo y cómo podemos influir, ¿no? Estábamos él nos dio en 7º, no nos dio en 8º. Y vuelve a darnos en 9º. Y entra y comienza a identificar a cada uno de los estudiantes. Y al final se vuelve donde me dice, y Duncan, ¿usted cómo escribe? ¿Cómo siguió sigue escribiendo? Y comenzó a hablarles y a mí de que yo tenía pluma y no sé qué. ¡Wow! ¡Wow! Dije, caramba, sí, este señor me reconoce. Viera, entonces... eso fue como un impulso ya, ¿verdad? Bueno, yo comencé a escribir mis cosas, casi que escondiditas. Después saqué ya unos folletitos, ¿verdad? El pozo y una carta, bronce, poligrafiado, etcétera, hasta que andaba yo con esa colección de cuentos, una canción en la madrugada, detrás de Jorge de Bravo, porque teníamos un centro de escritores, ¿verdad? Y yo no me atrevía, porque tenía, bueno, dije, necesito que Jorge me vea esto, pero no me atrevía. Estando en Estrada, de visita, veo el artículo de Beto Cañas que dice, no hay derecho, y comienza a contar que Jorge de Bravo se había matado en un accidente de moto. Yo dije, ay, señor. Entonces me vine de una vez y me metí al círculo de escritores costarricenses y comencé a presentarlo. Y eras el único afro en el grupo. Ah, sí. Reuní mi trabajo finalmente y lo presenté a la editorial Costa Rica. Y pasaban los meses y nada. Pasaron meses y nada. Entonces me fui a la editorial a retirar el material. Digo, es el colmo, no me digo yo al administrador. Es el colmo que, ¿verdad? Por lo menos me pueden decir que no. Víctor Julio, que se llamaba. Pero díganme algo. Y sí, me dice, ¿y dónde quieres que te avisáramos? Que te avisáramos. Si usted no puso ahí ninguna dirección. Ni teléfono ni nada. Su libro está aprobado hace meses. Sí. Solo tiene que hay unas observaciones que queremos hacerte, reunirse con don Beto Cañas y don Samuel Robinsky y ya está. Entonces ahí ya fue el impulso, digamos, del primer libro. Y de ahí siguió, ¿verdad? No sé, durante mucho tiempo fue un libro por año, promedio, ¿verdad? Y después pues ya no es un libro por año, pero sí, digamos,
participaciones, ¿verdad? Capítulos, artículos nacionales e internacionalmente también. Hay una tradición que es dominante, que fue dominante, que es la de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el realismo. Es decir, la literatura costarricense se modeló durante gran parte, iba a decir todo el siglo XX, pero lo cual podría ser demasiado excesivo. Se modeló a partir del realismo, a partir del costumbrismo y a partir del realismo. Es decir, comenzamos con los cuadros de costumbres e inmediatamente pasamos al realismo. Y cuando digo realismo estoy pensando en Joaquín García Monge, por ejemplo, que no es un escritor costumbrista, es un escritor realista. Entonces, pero siempre con la misma problemática. Un escritor de transición entre el costumbrismo y el realismo es Magón. No toda la literatura de Magón es costumbrista. Sí, no toda por decirlo de esta manera, no toda la literatura, los cuentos de Magón son como Aquileo. Es decir, Aquileo es costumbrista, punto. En tanto, Magón no. Magón ya ahí encontramos elementos correspondientes y muchos cuentos que son del realismo, no del costumbrismo. Luego, Joaquín García Monge sería fundamentalmente realista, no costumbrista. Entonces, pero esa corriente realista marcó, eso sí, gran parte de la literatura del siglo XX en Costa Rica, hasta muy recientemente. Es decir, tendríamos que decirlo como decimos en literatura, que el código realista fue muy fuerte en la literatura costarricense. Y llegamos, por ejemplo, es decir, tenemos una literatura de carácter, digamos, polémico, que presenta una problemática crítica, como por ejemplo El primo de Genaro Cardona, ¿verdad? Que es ya entradito el siglo XX. Tenemos otros escritores, ¿verdad? En esa tesitura, hasta llegar al segundo momento estelar, diría yo, de la literatura costarricense, que es la década del 40. La década del 40, y todavía sigue siendo considerada como la gran década, en que, bueno, ahí tendríamos a Calufa, tendríamos a Adolfo Herrera García, Joaquín Gutiérrez, tendríamos, en fin, a todos estos, Fabián Dobles, que ellos remarcan el carácter realista de la literatura costarricense. Debemos entender algo muy interesante, y es que el corpus de autores hasta ahora reconocido por la historiografía literaria es un corpus absolutamente masculino. Todos los nombres que hasta ahora ustedes ven, Abelardo Bonilla, etc., incluso en Álvaro Quesada, usted se encuentra que es un corpus, incluso que corresponde a una denominación que ya marca una cierta visión social, conocidos como el Olimpo, los escritores del Olimpo. Y está quedando por fuera una escritora que dentro de poco, de aquí a unos meses, vamos a publicar un libro para el cual yo estoy ya escribiendo el estudio introductorio, que es sobre lo que sería, desde mi punto de vista, la primera escritora costarricense en ese periodo. Es decir, que la primera o primera escritora costarricense no fue un hombre, sino que fue una mujer, Rafaela Contreras Cañas. Y ella escribió 9 cuentos que no fueron publicados en Costa Rica, fueron publicados en El Salvador y Guatemala, digamos, de corte totalmente modernista. Entonces, mientras había un corpus de hombres escribiendo textos costumbristas, cuadros de costumbres, etc., teníamos ya una mujer que en 1890, o sea, al puro inicio de la última década, ya se encuentra escribiendo textos de carácter modernista. Pero si usted se da cuenta, ya unos años antes teníamos a una mujer escritora, de tal manera que desde mi punto de vista, y eso es lo que tenemos que revisar en la historiografía literaria, la primera figura de la literatura costarricense moderna fue una mujer, Rafaela Contreras.
Que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, la luna se levanta y que sí, que no, que caiga un chaparrón, con agua y con jabón.